Y ahora en La Ventana, ¿cómo fue que pasó? El título ¿Cómo fue que pasó? Es simplemente introductorio a un tema médico, ¿no? Hoy no tenemos testimonios en vivo, no sé por qué, pero cuando se habla del hígado, se ve que se lo asocia o con enfermedades muy malas, o con la cirrosis, o con el alcoholismo, y no es así. Hay muchos niños que ya nacen con hígado graso, parece. ¿Qué pasa que hay tanto hígado graso? Podríamos preguntar cómo fue que pasó. Sí. Que la causa número 1 de enfermedad hepática crónica son las reuniones sociales. ¿Así? Esa es la causa número 1 de enfermedad hepática. 1 de cada 4 sanjuaninos tiene hígado graso. Y hay una serie de términos que se están trivializando. O sea, a mí me hacen un estudio, me dicen que tengo hígado graso, no me resulta una gran amenaza. Parece que no es una gran amenaza, ¿no? Y depende, porque hay un hígado graso que no depende del alcohol y uno que sí depende del alcohol. Sí. Hay un hígado graso simple, donde no hay ni inflamación ni pérdida de hepatocitos. El hígado es el órgano más grande del cuerpo. Sí. Es el que elimina toxinas, el que nos permite digerir los alimentos y el que guarda energía. Entonces creo que lo estamos subestimando al hígado y lo estamos castigando. No se le escriben tangos al hígado. No. 1 de cada 4 sanjuaninos es muchísimo. Y está aumentando la obesidad, está aumentando la diabetes, está aumentando el hígado graso. No hace falta que contratemos a Aschira que nos venga a decir cómo es el futuro. El futuro es negativo. Y el alcohol, aparte de ser la causa principal prevenible, porque si yo nací con un defecto en el hígado, pero tenemos 2 tipos de causas prevenibles, las hepatitis que tienen vacunas y el consumo excesivo de alcohol. Por lo que no entendemos cómo puede ser que Horacio Guaraní llegó a los 90 y algunos otros que conocemos partieron mucho antes, es porque también hay una resistencia o predisposición genética al daño del alcohol en el hígado. Por eso no nos explicamos bien algunas aparentes paradojas, pero cuando el hígado ya tiene un daño leve, una cantidad pequeña de alcohol por un periodo prolongado me lo puede dañar. Entonces, llegó el momento de que al hígado lo tratemos con más respeto. Les cuento una anécdota, si sirve. Yo cuando trabajaba en la prensa extranjera en Roma, los europeos, los periodistas europeos tomaban y mucho. Y una vez un amigo inglés que se bajaba unos 4 vodka martini antes del almuerzo, después almorzaba con 1 litro de vino y después seguía en la tarde lo mismo y en la noche otro litro de vino y después le daba el whisky. Y entonces le digo, mira, yo tomo una cerveza y me duele la cabeza el otro día. Y me dice, el hígado es un invento latino. Y dice, si vos te sentís mal, anda, levantate, tomate un vaso de vino tinto, se te pasa toda la jaqueca. Preguntándole a mi suegro, que era médico, me dijo, y sí, es un alcohólico, por eso se le pasa la jaqueca. ¿Qué es lo que es esto? ¿Vive todavía? Él, no sé, porque ya de vivir tendría más de 90 años. Y cuando fui las últimas veces intenté buscarlo, ya no sabían de él. Así que había desaparecido. No sé si la guerra de las Malvinas habrá muerto. Pero lo lamenté porque era un muy buen amigo, ¿no? En realidad lo que decía Gustavo, esto de la genética y también de las etnias tiene mucho que ver. O sea, se ha visto que los afroamericanos y los latinos tienen mayor predisposición a hacer enfermedades hepáticas que los europeos. Por eso. Y consumen muchísimo más los europeos que los latinos. Y sobre todo bebidas blancas, sí. ¿No? No es un vino de 12 grados, 13 grados, sino bebidas de 40 grados. En Europa funciona también mejor el control social y son más civilizados, porque el alcohol es responsable del 60% de las muertes de los que se ahogan, del 30% de los fracasos universitarios, del 70% de los asesinatos y las violaciones, del 50% de las detenciones y del 50% de los hijos que no solo ligaron los genes, ligaron la cultura del alcohol jocoso. Joana, por favor, no me traiga la copita de champán, voy a tomar café, ¿no? No, una copita no es el problema. El inconveniente acá es cuando yo, para divertirme y para desinhibirme, para superar mi fobia social, tengo que emborracharme. ¿Qué es lo que le pasa a los jóvenes hoy? Los chicos hoy. Entonces, cuando la sociedad es más primitiva, el número de los que abusan del alcohol para ajustar y acomodarse a esa sociedad es más grande. Bueno, pero si resumiéramos todo al alcohol para castigarlo respecto al hígado, a lo mejor estaríamos, es como la grieta, ¿no? Siempre están uno buscando el enemigo. Los medicamentos, ¿influyen, se metabolizan en el hígado o no?
Sí, hay una gran proporción que se metaboliza en el hígado y otra proporción menor en el riñón. Sí. Los que se metabolizan en el hígado son potencialmente hepatotóxicos algunos, pero tiene que ver la idiosincrasia, que es la predisposición que tiene cada persona a hacer un efecto, y a veces va dependiendo de la dosis del medicamento, ¿sí? O sea que si uno utiliza los medicamentos, digamos, adecuadamente, probablemente no tengan tanto daño hepático, y hasta teniendo lo que nosotros llamamos el toque hepático, uno los puede utilizar en forma, digamos, con precaución, sin ningún problema. De cualquier forma, nunca se debe leer un prospecto médico porque uno se vuelve loco. No, hay 120 efectos colaterales. Y, sí. Claro. Pero los protagonistas de la enfermedad hepática no son los medicamentos. Pero Claro. ¿qué pasa con el niño que ya tiene predisposición? Por ejemplo, si a Juanca le saliera un hígado graso, nunca probó alcohol. Bueno, causas no alcohólicas Claro. de hígado graso. Por ejemplo, la falta de actividad física tiene que ver. Y si el hígado es el lugar a donde se almacena energía, cuando yo consumo más de lo que gasto, los depósitos normales se agotan. Entonces, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, sí son causa de hígado graso. El sistema digestivo también está relacionado. Cuando el hígado sufre, hay que investigar también otros órganos, es decir, vaso, Y esa es una pregunta muy importante. Cuando el hígado es graso, otros órganos son grasos también. Y el hígado graso es asintomático. No me puedo enterar solamente por... Las etapas posteriores de la enfermedad hepática tienen síntomas, pero el hígado graso puede transcurrir años asintomático. Entonces, cuando un estudio por una u otra causa me informa, la ecografía es el más común, que tengo el hígado graso, eso merece un chequeo más a fondo del hígado y de otros órganos. Y probablemente no estamos aprovechando esa oportunidad. No, lo que pasa es que hay muchos mitos y la gente asocia el dolor de cabeza o que le cayó mal la comida con un problema hepático. Y el hígado es una glándula muy noble, o sea que no se manifiesta muy asiduamente ante algún evento. Entonces esto que te duele la cabeza, que me siento mal, que la patada del hígado son mitos que, bueno, hacen que el médico tenga, digamos, la necesidad de ir a buscar o a través de una ecografía o unos análisis si hay algo. Pero esto que decía de Juanca, que puede no tomar alcohol y tener un hígado graso, sí. Con el sobrepeso, las hipertrigliceridemias, ciertas enfermedades como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la diabetes, la resistencia a la insulina, la hipertensión, todo eso lo puede llevar a un hígado graso. Y él no se va a dar cuenta hasta que alguien le pida una ecografía o unos análisis y haya un aumento de las transaminasas, por ejemplo. Y a partir de ahí, ¿qué? Hay una gran proporción del hígado graso que se puede revertir, ¿sí? Más de un 80% puede mejorar a un hígado normal, haciendo la dieta, el ejercicio y tratando esos factores de riesgo que decimos. Si él no lo cumple a eso, o la persona puede avanzar a una hepatitis grasa, que es un paso más adelante hacia la cronicidad y a la severidad, que es la esteatohepatitis que le decimos nosotros, que es hepatitis grasa. Y lentamente ese cuadro puede ir a la cirrosis, ¿sí? O sea, una cirrosis sin haber bebido nunca. Nunca. Sin la hepatitis mal curada que habla la gente, que no existe, que son hepatitis B, C o alguna otra, sin haber consumido alcohol y sin ninguna otra enfermedad autoinmune, ¿sí? Puede ir a la cirrosis y al cáncer de hígado. En caso de que tenga que empezarse el tratamiento, ¿hay medicamentos como los protectores hepáticos? Porque uno ve, por ejemplo, las publicidades de Patargina, por nombrarlo, que muestra que uno puede comer fritos por todos lados, toma un poquito de Patargina y listo. Eso Ya. es lo que no pasa en Europa. Haces esa publicidad y vas en cana. No se puede hacer publicidad engañosa. Es engañosa. Claro. No existe el protector hepático que te permite comer como un chancho y vivir para siempre. No existe. Y trae sus consecuencias más allá de que uno pueda tomar. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, tenemos oportunidades perdidas. Las hepatitis se pueden vacunar. El contagio de la hepatitis se puede prevenir. Lo que pasa es que no es una enfermedad con rating. Entonces preferimos hablar de otras cosas. ¿Qué porcentaje? Nos han dicho que se vacunaron muy pocos contra la gripe, que solo ataca en invierno. Sí, un tercio de los niños más Bueno, chicos que... ¿cuántos se vacunaron contra la hepatitis B y C? Casi nadie. Que se pueden prevenir y son carísimas y gravísimas, causa de cáncer de hígado. Entonces vamos a tener que abrir un poco el abanico, porque si no, normalmente hablamos en temporada de 2 o 3 enfermedades. Y así la salud de San Juan no mejora. Sí es importante ver que no todos se tienen que vacunar, pero nos convendría averiguar quiénes se tienen que vacunar contra la hepatitis B y C y cómo se transmiten esas hepatitis que predisponen a cirrosis.
Las células hepáticas son muy importantes y cuando se dañan hay que ir al trasplante. Entonces, bárbaro que procuremos nuevos órganos, pero tratemos que el que tiene el hígado lo mantenga sano. El hígado dicen que es de los órganos más nobles que se reconstruye en poco tiempo, ¿no? Una vez que está dañado el hígado no se reconstituye, o sea, se mantiene. Nosotros que vemos cirrosis a menudo, o sea, el paciente cuando ya está en insuficiencia hepática, tiene una cirrosis, eso que queda de glándula funcionando hay que conservarla. Hasta que dice hasta acá llegué y hay que ir al trasplante. Lo que pasa es que hay una línea que se pasa y ya no hay retroceso. Uno con el hígado graso puede mejorar. Con la esteatohepatitis, que es la hepatitis grasa, a veces puede mejorar o puede enlentecer la progresión a la cirrosis. Pero cuando ya está en la cirrosis uno lo tiene que mantener al hígado. Muchas veces el paciente hace las cosas bien, hace controles periódicos y se puede mantener la glándula años. Y otras veces sigue consumiendo alcohol, sigue con el sobrepeso, no cumple con los tratamientos y progresa más rápidamente a la insuficiencia hepática. Pero no hay ninguna pastilla mágica. No existe. No existe. Nada mejor que hacer ejercicio, dieta, factores de riesgo para el hígado. La prueba es el tratamiento de la cirrosis. El tratamiento de la hepatitis importante por acúmulo de grasa. No nombró ningún remedio. El tratamiento es cuidar el daño, pero no existe la pastilla que reconstituye al hígado. ¿Hay alimentos que son mejores o peores para el hígado? Sí. Los fritos, por ejemplo. ¿Qué es peor? ¿Un vaso de vino tinto o un huevo frito? No. El vaso de vino tinto, digamos, hay un consumo diario estipulado que es, digamos, protector y no es dañino. En el hombre serían hasta 30 gramos por día y en la mujer hasta 20 gramos. Hablar de gramos es bastante difícil, pero nosotros en hacemos... centímetros cúbicos, ¿cuánto sería? Nosotros hacemos en el consultorio la comparación que la botella de 3/4 de vino tiene 100 gramos, ¿sí? Porque tiene 750 centímetros cúbicos, son 13 gramos por ciento. Bueno, eso tiene 100 gramos. Un tercio que tome esa persona, si es varón, ya es nocivo, porque está tomando 333 gramos. ¿Pero eso es por día o por comida? Por día. Que tome más de 300... Sería una copa chica. Más de 30 gramos. Más de 30 gramos ya es nocivo. En la mujer más de 20. Lo que pasa es que tenemos una enzima en el estómago, ¿sí?, que es la ADH. Una está en el estómago y la otra está en el hígado. Esas se encargan de metabolizar el alcohol, ¿sí? Lo van pasando a metabolitos menos tóxicos. Entonces funcionan hasta ahí. La mujer tiene menos cantidad de esa enzima, por eso la misma cantidad de alcohol que puede ingerir en el hombre va a ser más dañino en una mujer. ¿El hígado es un problema masculino, femenino o de los dos sexos? De los dos sexos. Los dos. Porque estábamos viendo otro tema que íbamos a tratar ahora, que lo pasamos para la semana que viene, que es hiper e hipotiroidismo. Y ese es un problema más de las mujeres, dicen, ¿no? Sufren más. Exacto. Sí, a nosotros nos gusta más categorizar así, pero lo que hay que ver son los porcentajes, porque en muchos casos dicen esta enfermedad predomina en el hombre, quiere decir 60% de hombres, 40% de mujeres. Está bien. Entonces, hay que ponerle números. Sí. En el caso del hígado es una enfermedad que se está volviendo más femenina que antes, porque el consumo de alcohol, el sobrepeso, la diabetes y el bacanal es más común ahora en los dos sexos. Está bien. Yo lo que veo es que cambió mucho la forma de alimentación de una generación a otra. Yo recuerdo las comidas de mis abuelos, en la casa de mis abuelos, donde primero había 3 platos, o 2 platos al menos, cuando se comía poco. Y ahora casi no se almuerza, se come... Hay un consumo de energía varía. La persona tendría que ponerse una camarita de esas GoPro en la cabeza. Sí. De lunes a sábado, de lunes a lunes mejor. Sí. Y ahí va a ver la realidad de lo que come. Porque si la obesidad está aumentando, la diabetes está aumentando y cada vez vemos más cirrosis, quiere decir que se engañan a sí mismos. Y la camarita no permitiría que se nos pase. Lo que pasa es que están de moda todos los fast food y son las comidas ricas en grasas insaturadas, que son las dañinas. O sea, las hamburguesas y las comidas chatarra que se le dice, y el pan. La ingesta de pan en los pacientes es muy importante. Y hidratos de carbono, y eso ya genera obesidad, sobrepeso. Ahora mejoró la densidad de la energía. Acomodan las calorías de nuestras abuelas en menos espacio. Pero la carta documento que te llega te la da la balanza.
Sí, pero yo me acuerdo que en aquellos tiempos, en la casa de mi abuelo, medio litro de vino era normal en una comida, ¿no? Pero ¿cuánto consumían de gaseosa? Nada. ¿De Fernet con coca? Nada. No, no existía. ¿Y de vodka los adolescentes? No. Y a lo mejor Era iban a eso y trabajar vermú. y a lo mejor iban a trabajar en bicicleta. ¿O no? O sea, hacían, digamos, cierta actividad física. Estaban en el Ahora hay gym. mucho sedentarismo, los chicos prefieren estar en la computadora o en alguna cuestión, un juego, antes de estar saliendo a hacer fútbol. Hay una gran ventaja entre la época de tu abuelo y esta. Ahora en un análisis de sangre vos podés ver fácilmente si el alcohol te está generando daño en el hígado o no. Fácilmente. De hecho, a los candidatos a trasplante de hígado les miden por esto de mentirse o de mentir, a ver si es cierto que no consumieron alcohol, con análisis que son precisos. Y si vos sí consumiste alcohol en los 6 meses previos, no te trasplantan. Entonces hagamos uso de las herramientas diagnósticas. Cuando sospecho, hay una forma fácil. Si a algunos les llama la atención la cantidad de alcohol que estoy tomando, si para sentirme mejor en la mañana como el conocido tuyo tengo que tomar alcohol, tengo que ir al médico. Claro. Es probable que tenga un problema Pero severo. estoy hablando de un tipo que se toma 2 botellas de vino y se tomaba... en este ambiente del periodismo, en aquellos tiempos, era muy común. Bueno. Yo tenía un amigo que dice, se fumaba 4 paquetes de cigarrillos por día. Dice, no, pero me tomo 4 litros de vino y me emparejo, ¿no? Iba a tener 2 enfermedades en vez de una. Pero quiero decirte... Sí, pero, ojo, ese sí sé que al menos hasta que cumplió 85 años estaba vivo. Bueno, puede ser. Pero cuando No, un seguro, médico te hace un Son las chequeo... excepciones. Claro, son las excepciones. O sea, tampoco se sabe qué es lo que determina, porque tenemos factores de riesgo, la edad, el sexo, la alimentación, las drogas endovenosas, todo eso contribuye a que el efecto del alcohol sea más nocivo. Pero hay cosas que no se sabe, como el de Horacio Guaraní y otras personas que consumen alcohol y pueden durar mucho tiempo. Seguro tiene un hígado graso o tiene un esteatohepatitis, pero tampoco toda esa gente va a ir a la cirrosis. O sea, solamente un 30% de la gente que tiene una esteatohepatitis va a ir a la cirrosis. O sea que otros quedan ahí y se mueren antes por otra causa. Ahora el tema, por ejemplo, droga, que también en la juventud hay un consumo alto, ¿también afecta al hígado? En realidad, propiamente al hígado no. O sea, las drogas de, digamos, cocaína, marihuana, las drogas estas de las pastillas, Claro. digamos, se metabolizan en el hígado, pero no lo dañan por sí. O sea que el alcohol es peor. Lo que hace es que se potencian. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que el alcohol disminuye el sistema nervioso y las drogas lo exacerban y en otras disminuyen, o sea que potencian ese tipo de reacciones. O sea, el alcohol no solamente daña el hígado, ese es el asunto. O sea, produce trastornos psiquiátricos, produce trastornos sexuales, produce trastornos neuropáticos, o sea, pacientes no pueden caminar. Y la principal droga es el alcohol en Argentina, ¿no? Las que tienen mayor cantidad de consumo, sobre Sí, todo en las los drogas jóvenes. legales Sí. le ganan a las ilegales Claro, por sí, sí. mucho. El tabaco y el alcohol son 2 drogas que el tabaco está disminuyendo en Argentina. Está disminuyendo, sí. Y es probable que en el rubro alcohol tengamos que distinguir. Porque ahí le hizo una cuenta que es muy fácil. Los gramos que tiene cada bebida. Sí. La cantidad que yo puedo tomar de vino o de cerveza no es lo mismo que la cantidad que puedo, para que sea un consumo seguro, consumir de bebidas blancas. Sí. Entonces tenemos que empezar a aprender cuál es la cantidad segura de una bebida blanca. Porque Claro. de otro modo no se trata del accidente de tránsito solamente. Pero no podemos seguir ofendiéndonos si cuando nos hacen un chequeo el médico nos pregunta cuánto alcohol consumimos. Es más, se lo tendría que decir yo. Cuando nos pregunta si nuestra madre o nuestro padre tuvo hipertensión arterial, nos parece lo más natural del mundo. Bueno, saber cuánto consumo de alcohol los días de semana y los fines de semana, porque la oferta no es acumulable. No es que yo no tomo nada lunes, martes, miércoles, jueves y después junto todo viernes, sábado y domingo, ¿no? El hígado no entiende ¿Qué esa pasa prueba matemática. en eso? Que el consumidor de licor social, que son determinados días, ese consumo es más dañino que el que todos los días toma un poco. Y en El realidad, exceso, digamos. o sea, hay estudios, que todavía no se ha llegado a una conclusión bien fidedigna, pero la ingesta copiosa de las personas, cualquiera fuera de cualquier edad, produce lo que se llama una hepatitis alcohólica, que no es esa esteatohepatitis que yo decía, es una inflamación aguda tremendamente mortal que hasta un 40% puede fallecer en 48-72 horas. Esa es la hepatitis alcohólica, que se da en el consumo excesivo, que se da a lo mejor en un fin de semana. Bien,
Lo que pasa es que esa enzima que yo le decía, la ADH, que es la que tenemos en el organismo, a veces hay un poco más de cantidad y uno puede metabolizar más de 30 gramos y puede metabolizar 40, 50 gramos. Lo que pasa es que nosotros decimos las mezclas le hizo mal. Y no es que la mezcla del alcohol, es la cantidad de gramos, ¿sí?, que se va acumulando. Eso es lo que es dañino. Y el grupo lo lidera el que más ADH tiene. Claro, Y los obliga a los otros a seguir. Y después pagan, dividen en partes iguales. claro. Entonces, ojo, porque si en tu grupo hay uno que tiene mucha ADH, te va a llevar por mal camino. Vas a la cirrosis. Y él no. En la piel se puede determinar, viendo problemas, por ejemplo, uno ve personas que consumen mucho alcohol, se les nota las venas muy superficiales, ¿a qué se debe? Sí, hay. Hay ciertos signos que uno puede determinar si están asociados o no a la cirrosis. En el alcohol uno puede ver la nariz aumentada de tamaño y colorada, que es la rinofima, puede ver arañitas vasculares, Claro. ¿sí? Pero eso se ve más en la cirrosis. En el alcohol sí se puede ver esa rinofima, que puede ser una rosácea o ciertos estigmas, pero a veces pasan desapercibidos porque uno los puede determinar que es por el alcohol solamente. Y hay Puede ser cosas que no se rosácea, publican, claro. pero los que tienen cirrosis tienen los testículos más pequeños, tienen Sí. las mamas más grandes. Claro, hipogonadismo. Entonces hay una serie de efectos. Estamos hablando de los prospectos de los remedios. Yo le pondría prospecto al alcohol, porque nos vamos a encontrar con unas cuantas sorpresas. Bueno, el Código Alimentario parece de Chile, nos llevan varios años de ventaja. Ellos le colocan las calorías que está consumiendo, las grasas trans, todo sale en cualquier, desde un chocolatín a lo que uno compre. Acá no hay Es nada. que el consumidor tiene que tener información para decidir y elegir responsablemente. Si no tiene información, no está eligiendo, lo están engañando. Entonces, depende de las autoridades de salud y del lobby de las empresas que venden enfermedad. De ese equilibrio depende la salud de la población, en este rubro y en otros. Pero no puede ser que sea pecado hablar del alcohol, que sea de amargo no tomar. En Europa, 1 de cada 3 personas no toma absolutamente nada. Entonces nosotros miramos de la estadística lo que a ciertas empresas les conviene. Sí. ¿Por qué no hablamos de toda la estadística? En el caso de los riñones hay la posibilidad de diálisis. En el caso del alcohol, ¿hay alguna de esas posibilidades o no? En realidad hay un sistema de diálisis que se hace en ciertos pacientes con insuficiencia hepática que están en espera de un trasplante. O sea que es un tratamiento que es puente, es de corto plazo y es una diálisis hepática también. ¿Y hay trasplantes suficientes para las personas que lo tienen? O... No, ese es el problema. Uno, una vez que tiene ciertos estudios, ¿sí?, entra en esa lista de trasplantes, donde pueden haber 100 personas, 150 y por día salen 2 órganos. Entonces, digamos, eso se distribuye a través del INCUCAI, donde va a ir el órgano, o sea, a Misiones, a Buenos Aires, a San Juan, y al otro día sí. Y a lo mejor uno que está en el segundo, en el tercer puesto, que le llaman ellos, ¿no? Ujú. Llega un chico pequeño con insuficiencia hepática, pasa directamente al primer lugar y se le entrega el órgano a esa persona. El órgano se trasplanta completo o se puede trasplantar por partes. Hay 2 sistemas de trasplante, el cadavérico y el vivo. Sí. ¿Sí? El cadavérico directamente tiene que tener ciertas condiciones, la persona que acaba de fallecer no tiene que tener infección, un montón de ciertas cosas para conservar ese órgano en el mejor estado. Ese se trasplanta por completo. Y cuando hay familiares, ¿sí?, que son genéticamente compatibles Y vivos. y vivos, se puede trasplantar una parte de la glándula y puede mejorar la sobrevida del enfermo. ¿Y el que lo trasplanta se les reproduce después de nuevo el hígado o le va a quedar una sección? No, tenemos que tener en cuenta que los órganos, digamos, importantes, tanto corazón, pulmón, riñón, hígado, hasta con un 30% pueden funcionar adecuadamente, ¿sí? Digamos, como que el hígado uno cree que sacándole la mitad, eso no se reproduce, pero trabaja muy bien con el 50% de hígado, ¿sí? O sea, por lo menos las funciones que tienen que cumplir de producción, desintoxicación, metabolización, se cumplen perfectamente bien. Es como que estás donando la reserva. Claro. Si te llega a pasar algo y se enferma tu hígado, no vas a tener esa reserva. Bueno, esto si tiene algún sentido es que quede un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje? Primero ¿a qué sector dirigirían ustedes una política de salud en materia hepática? Le advertiríamos a toda la población Sí. que preste atención. ¿Por qué será que no hay día del hígado en el calendario anual? No hay. No. Hay día de otros órganos. Hay festejos, hay empresas que se apropian de ciertas enfermedades y la usan para el marketing propio,
Pero parece que nadie quiere ser el padre del hígado, del órgano más grande, de funciones insustituibles, que se puede chequear fácilmente, con estudios no invasivos. Pero para eso está la señora de Patalgina que cura todo, ¿Sí? y hace publicidad en televisión. Bueno, ahí tenemos unos pocos Bueno, que pero ¿y se dónde apropian están del hígado. los colegios médicos que dicen, señores, esto es una mentira? Sí, yo creo que en Argentina todavía no está eso. No, estamos- No le echemos la culpa. El colegio médico está de un país subdesarrollado. Está bien. Entonces, es importante, de todos modos sí me parece que hay que tomar el guante. Una autocrítica es que no se puede hacer un congreso en un hotel 5 o 4 estrellas donde se habla hasta el último detalle y a 2 cuadras no se informa absolutamente nada, porque si no hay unos empresarios que se enojan. Me parece que llegó el momento de ponerse los pantalones largos en algunos temas de salud. Porque aparte el jingle de los remedios hasta es pegadizo y Claro, lo pero el repiten los chicos. trasplante lo pagamos entre todos. Y Bueno. los donantes, lo preocupante es el perfil del donante en Argentina. El donante en Argentina es un adolescente que se hizo torta contra un eucalipto por culpa del alcohol y le dona su hígado a otro que no tiene hígado. Está bien. El perfil del donante en España es un tipo de 60 años. Está bien. Fíjense, era tan interesante la charla que han dejado ustedes que no pasamos famosos alcohólicos. Casi todos los actores de cine se ve que le dan. El que no le da la droga le da el alcohol, que es una forma de salir a escena, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchas gracias a los dos.